En las polvorientas calles de un pequeño pueblo en Andalucía, donde el sol abraza las fachadas blancas y los geranios danzan en los balcones, vivía Isabel Romero, una mujer que nunca imaginó que su pasión por la tauromaquia la llevaría a enfrentarse no solo a un toro furioso, sino también a la traición más profunda que puede existir en un matrimonio. La plaza de toros del pueblo era más que un simple ruedo, era el corazón palpitante de la comunidad, donde las historias de valor y tradición se entrelazaban con los dramas personales de sus habitantes. Isabel había crecido viendo a su padre entrenar a jóvenes toreros, y aunque las mujeres rara vez participaban en este mundo, ella había heredado su don para entender a estos magníficos animales. Miguel, su esposo de 15 años, era un hombre respetado en el pueblo, dueño de varios negocios y aparentemente el marido perfecto. Sin embargo, detrás de su sonrisa encantadora y sus gestos públicos de afecto, se escondía un corazón ennegrecido por la codicia y los celos. El seguro de vida que había convencido a Isabel de firmar 6 meses atrás era solo el primer paso de un plan que había estado gestando durante años. La historia que estoy a punto de contarles comenzó en una calurosa tarde de julio, cuando el pueblo se preparaba para su tradicional corrida benéfica. Isabel, quien había estado ayudando en la organización del evento, notó algo extraño en el comportamiento del toro principal. El animal, un imponente ejemplar negro llamado Relámpago, mostraba signos de haber sido alterado, pero nadie parecía darle importancia a sus observaciones. Lo que Isabel no sabía era que Miguel había estado manipulando secretamente la alimentación del toro, mezclando sustancias que lo volverían más agresivo durante la corrida. Su plan era simple pero devastador. Sabiendo que su esposa siempre ayudaba en el evento, había arreglado que ella estuviera en el callejón durante el momento más peligroso de la corrida. La tensión en el matrimonio había estado creciendo silenciosamente durante meses. Los vecinos murmuraban sobre las frecuentes visitas de Miguel a una misteriosa mujer en la ciudad vecina, y sobre las discusiones que se escuchaban tras las gruesas paredes de su casa. Isabel, siempre digna, mantenía la compostura en público, pero en su interior sabía que algo estaba terriblemente mal. La mañana de la corrida amaneció con un cielo teñido de un extraño color rojizo. Las ancianas del pueblo lo interpretaron como un mal presagio, y algunas se persignaron al ver pasar a Isabel camino a la plaza. Ella llevaba un vestido azul celeste, su color favorito, y el pelo recogido en un moño bajo. Miguel la observaba desde la distancia, su rostro una máscara de preocupación que ocultaba una sonrisa interior. El ambiente en la plaza era electrizante. Las gradas se llenaron rápidamente de espectadores emocionados, familias enteras que habían venido a disfrutar del espectáculo y apoyar la causa benéfica. El aire olía a churros recién hechos y a ese aroma único de expectación que precede a los grandes acontecimientos. Nadie podía imaginar que entre la multitud se estaba gestando una tragedia. Miguel había planeado cada detalle meticulosamente, el momento exacto en que Isabel estaría en el callejón, la posición del toro, incluso había sobornado a uno de los mozos de cuadra para asegurarse de que todo saliera según lo previsto. Pero el destino, ese arquitecto caprichoso de nuestras vidas, tenía otros planes. Cuando Relámpago salió al ruedo, algo extraordinario sucedió. El toro, en lugar de mostrar la agresividad esperada, comenzó a comportarse de manera errática. Isabel, desde su posición en el callejón, fue la primera en notar que algo no iba bien. Sus años de experiencia con estos animales le permitieron ver lo que nadie más podía ver. La multitud contenía el aliento mientras el drama se desarrollaba en la arena. El torero principal, desconcertado por el comportamiento inusual del animal, comenzó a perder el control de la situación. Fue entonces cuando Isabel tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Sin pensarlo 2 veces, saltó al ruedo. Lo que sucedió después fue tan extraordinario que aún hoy, años después, los habitantes del pueblo lo cuentan como si fuera una leyenda. Isabel, con una serenidad que parecía sobrenatural, se plantó en medio de la plaza, frente al toro que su propio marido había intentado convertir en su verdugo. Sus ojos se encontraron con los del animal, y en ese momento, algo mágico sucedió. Miguel, desde su asiento en la barrera, observaba la escena con una mezcla de horror y fascinación. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, estaba tomando un giro inesperado. La mujer que había planeado eliminar estaba allí, de pie, desafiando no solo a la muerte, sino también a todas las convenciones sociales. El silencio que cayó sobre la plaza era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los espectadores, sin saberlo, estaban siendo testigos no solo de un acto de valentía sin precedentes, sino también del desenmascaramiento de una traición que había estado oculta durante años. La historia que comenzó esa tarde en la plaza de toros de aquel pequeño pueblo andaluz está lejos de terminar. Lo que sucedió después, cómo Isabel descubrió la verdad sobre su matrimonio, y la forma en que el destino decidió impartir justicia, es algo que les contaré en el próximo episodio.
Pero les adelanto algo, ninguno de los presentes en la plaza ese día volvería a ser el mismo después de presenciar cómo el amor puede convertirse en odio, y cómo la verdad, por más que se intente ocultar, siempre encuentra su camino hacia la luz. Por ahora, les dejo con esta imagen, una mujer valiente, vestida de azul celeste, de pie en medio de una plaza de toros, mirando a los ojos a la bestia que debería haber sido su perdición. Y un hombre, consumido por sus propios demonios, empezando a comprender que hay fuerzas en este mundo más poderosas que la codicia y la traición. ¿Qué sucedió después? La respuesta les sorprenderá más de lo que pueden imaginar. En los segundos que siguieron a ese momento crucial en la plaza, el tiempo pareció detenerse. Isabel, con su vestido azul ondeando suavemente en la brisa de la tarde, mantenía su mirada fija en los ojos de Relámpago. El toro, ese magnífico animal que debería haber sido el instrumento de su muerte, permanecía extrañamente quieto, como hipnotizado por la presencia de esta mujer que no mostraba miedo. Mientras la tensión se acumulaba en el ambiente, los recuerdos de los últimos meses comenzaron a cobrar un nuevo significado en la mente de Isabel. Pequeños detalles que antes parecían insignificantes ahora formaban un mosaico inquietante. Las largas llamadas telefónicas de Miguel que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Los documentos del seguro que había insistido en que firmara, explicando que era por el bien de ambos. Las extrañas manchas en su ropa que olían a algo que no podía identificar, pero que ahora sospechaba podían ser las sustancias utilizadas para alterar el comportamiento del toro. En las gradas, doña Carmen, la madre de Isabel, observaba la escena con el corazón en un puño. Ella había sido la primera en notar los cambios en el comportamiento de su yerno. Miguel, que una vez había sido el orgullo del pueblo, un hombre que parecía adorar a su esposa, se había transformado sutilmente en los últimos años. Sus ojos ya no brillaban cuando miraba a Isabel, y sus gestos de afecto en público parecían cada vez más forzados, como si estuviera actuando en una obra de teatro mal ensayada. La historia de amor entre Isabel y Miguel había comenzado 15 años atrás, en esta misma plaza de toros. Él era entonces un joven empresario prometedor, y ella la hija del más respetado entrenador de toreros de la región. Su noviazgo había sido como un cuento de hadas, con serenatas bajo su balcón y promesas de amor eterno susurradas durante los largos paseos por los olivares. El pueblo entero había celebrado su boda, considerándola la unión perfecta entre dos de sus familias más queridas. Pero el tiempo y la ambición habían erosionado ese amor de cuento. Los negocios de Miguel comenzaron a ir mal hace 3 años, aunque él se esforzaba por mantener las apariencias. Las deudas se acumulaban, y los prestamistas comenzaron a presionar. Isabel lo había apoyado incondicionalmente, incluso cuando él se negó a compartir los detalles de sus problemas financieros. Confía en mí, le decía siempre, yo me ocuparé de todo. Lo que Isabel no sabía era que Miguel había encontrado una solución desesperada a sus problemas. Una solución que involucraba a Lucía Mendoza, la misteriosa mujer de la ciudad vecina. Lucía no era solo su amante, como murmuraban los vecinos, sino también su cómplice en un elaborado plan para cobrar el seguro de vida de Isabel. Un plan que ahora, en la arena de la plaza, empezaba a desmoronarse. Entre el público, un hombre mayor observaba la escena con especial atención. Era don Francisco, el veterinario del pueblo, quien había notado comportamientos extraños en los toros durante las últimas semanas. Sus sospechas lo habían llevado a tomar muestras de agua y alimento, pero antes de que pudiera analizarlas, alguien había entrado en su clínica y las había destruido. Ahora, viendo a Relámpago en la plaza, sus temores se confirmaban. El silencio en la plaza era tan profundo que se podía escuchar el suave resoplido del toro. Isabel, sin apartar la mirada del animal, dio un paso hacia adelante. Sus años junto a su padre le habían enseñado que los toros, a pesar de su fuerza brutal, son criaturas sensibles que responden al miedo y al valor con igual intensidad. En ese momento, ella no mostraba ningún miedo. Miguel, desde su posición privilegiada en la barrera, sentía cómo el sudor frío le recorría la espalda. Cada segundo que pasaba sin que el toro embistiera era un segundo más cerca de que su plan se desmoronara. Sus ojos se movían nerviosamente entre Isabel y las salidas de la plaza, mientras su mente calculaba frenéticamente sus opciones. En las gradas, la gente comenzaba a murmurar. Algunos recordaban otras historias de la familia de Isabel, de cómo su abuelo había tenido un don especial con los animales, una capacidad casi mágica para calmarlos. Otros susurraban sobre las extrañas coincidencias que habían precedido a este momento, el robo en la clínica veterinaria, los cambios en el comportamiento de Miguel, las visitas secretas a la ciudad vecina. Pero había algo más, algo que solo Paco, el mozo de cuadra que Miguel había sobornado, sabía. Algo que le pesaba en la conciencia como una losa de piedra. La noche anterior, mientras cumplía con su parte del plan, había visto algo que no debería haber visto.
Un encuentro entre Miguel y una mujer elegante en las afueras del pueblo, un intercambio de documentos, una conversación susurrada que terminó con una amenaza clara: si algo sale mal mañana, todos caeremos. El calor de la tarde se hacía cada vez más intenso, pero nadie se movía de sus asientos. La escena en la arena se había convertido en algo más que un simple momento de una corrida benéfica. Era el clímax de una historia de traición que había estado desarrollándose durante años, una historia que involucraba a más personas de las que Miguel había imaginado. En ese preciso instante, mientras Isabel continuaba su silencioso diálogo con Relámpago, una figura se movía discretamente entre las sombras de los corrales. Era Lucía Mendoza, quien no había podido resistir la tentación de presenciar el desenlace del plan que ella misma había ayudado a orquestar. Lo que ella no sabía era que no era la única que se ocultaba entre las sombras de la plaza aquella tarde. La brisa llevó hasta la arena el aroma de las flores de azahar que crecían en el patio de la plaza. El mismo aroma que había perfumado el aire el día de la boda de Isabel y Miguel, 15 años atrás. Un recordatorio cruel de cómo el amor puede transformarse en su opuesto, de cómo los juramentos más solemnes pueden convertirse en mentiras, y de cómo el destino tiene una forma peculiar de revelar la verdad. La pregunta que flotaba en el aire no era si Isabel sobreviviría a este encuentro con Relámpago, sino qué secretos saldrían a la luz cuando el polvo de la arena finalmente se asentara. Porque en este pequeño pueblo andaluz, donde las tradiciones y las pasiones se entrelazan como las ramas de los olivos centenarios, nada es exactamente lo que parece, y la verdad, como el toro en la arena, puede ser tanto peligrosa como reveladora. El sol comenzaba su descenso en el horizonte, tiñendo la plaza de tonos dorados y rojizos, cuando el delicado equilibrio entre Isabel y Relámpago empezó a cambiar. Un movimiento repentino en las gradas, el sonido metálico de una puerta mal cerrada, bastó para que el toro moviera sus orejas, recordando a todos los presentes el peligro latente de la situación. Miguel, con los nudillos blancos de apretar la barrera, observaba cómo su elaborado plan se desmoronaba ante sus ojos. Cada segundo que Isabel permanecía de pie, cada momento que el toro no embestía, era una grieta más en la fachada que había construido durante años. Sus ojos se movieron nerviosamente hacia el callejón donde Lucía permanecía oculta, y una decisión desesperada comenzó a formarse en su mente. En ese preciso instante, don Francisco, el veterinario, se abría paso discretamente entre el público. En su bolsillo, el peso de un pequeño frasco de vidrio parecía quemar como brasas ardientes. Era la única muestra que había logrado salvar del robo en su clínica, una prueba irrefutable de que alguien había estado administrando sustancias prohibidas a los toros. Lo que él no sabía era que Paco, el mozo de cuadra, lo observaba desde las sombras, dividido entre su lealtad comprada y el peso de su conciencia. El ambiente en la plaza se había vuelto tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Las ancianas del pueblo rezaban en voz baja, mientras los hombres permanecían en un silencio tenso, conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario. Doña Carmen, la madre de Isabel, apretaba su rosario con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos, mientras sus labios se movían en una oración silenciosa. De repente, un grito ahogado surgió de entre el público. Alguien había reconocido a Lucía Mendoza intentando escabullirse entre las sombras del callejón. El murmullo se extendió como fuego en un campo seco, y los ojos de Isabel se apartaron por un instante del toro. Fue solo un segundo, pero bastó para que el delicado equilibrio se rompiera. Relámpago, como si despertara de un trance, sacudió su cabeza poderosa. El efecto de las sustancias que le habían administrado comenzaba a manifestarse de manera errática, haciendo su comportamiento aún más impredecible. Sus pezuñas golpearon la arena, levantando una nube de polvo dorado en el aire de la tarde. En ese momento crítico, varios acontecimientos se desarrollaron simultáneamente. Don Francisco intentó acercarse a la barrera para alertar a las autoridades sobre sus descubrimientos. Paco, el mozo de cuadra, emergió de su escondite con la intención de confesar. Y Miguel, viendo su mundo desmoronarse, tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Lucía Mendoza, atrapada entre el público que comenzaba a reconocerla y la imposibilidad de escapar sin llamar más la atención, sacó un sobre de su bolso. Los documentos que contenía podrían destruir no solo a Miguel, sino a media docena de personas respetables del pueblo. Su mano temblaba mientras decidía qué hacer con ellos. En la arena, Isabel mantenía su posición, pero ahora su corazón latía con fuerza renovada. Los años de experiencia con estos animales le decían que estaba a punto de enfrentarse al momento más peligroso de su vida. El toro ya no era el animal confundido de hace unos minutos, se había convertido en una fuerza de la naturaleza, impredecible y letal. El sol poniente proyectaba sombras alargadas sobre la arena, creando un escenario casi sobrenatural.
El vestido azul de Isabel se movía suavemente con la brisa, mientras ella, en un acto de valor que más tarde se convertiría en leyenda, daba un paso más hacia el toro. Sus ojos, que no habían dejado de mirar los del animal, reflejaban una mezcla de determinación y algo más profundo, algo que parecía trascender el momento presente. Miguel, reconociendo que su plan se había convertido en una bestia incontrolable, comenzó a moverse hacia una de las salidas. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, se encontró cara a cara con don Francisco. El veterinario sostenía el frasco de evidencia en una mano y un fajo de documentos en la otra. Documentos que, según susurraban, había recibido esa misma mañana de una fuente anónima. En las gradas, el público contenía el aliento. La tensión había alcanzado un punto insostenible. Relámpago, el magnífico toro negro que debería haber sido el instrumento de muerte de Isabel, parecía estar librando su propia batalla interna contra las sustancias que corrían por sus venas. Sus músculos se tensaban y relajaban bajo su piel brillante, mientras sus pezuñas marcaban surcos profundos en la arena. El momento de la verdad se acercaba. Cada persona en la plaza podía sentirlo. Las mentiras, las traiciones, los planes cuidadosamente elaborados, todo estaba a punto de colisionar en un instante que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Lo que sucedería en los próximos momentos cambiaría para siempre no solo la vida de Isabel y Miguel, sino la historia misma del pueblo. El aire se volvió eléctrico cuando Relámpago, finalmente, comenzó a mover su cabeza de una manera que todos los aficionados reconocieron como el preludio de una embestida. Isabel, sola en medio de la arena, se preparó para enfrentar su destino. Lo que nadie sabía era que ella había descubierto algo esa misma mañana, un secreto que cambiaría por completo el significado de todo lo que estaba sucediendo. El secreto que Isabel había descubierto esa mañana pesaba en su corazón como plomo mientras enfrentaba la mirada de Relámpago. Entre los documentos que había encontrado escondidos en el desván de su casa, había algo más que pruebas de la traición de Miguel. Había descubierto que los negocios fallidos de su esposo no eran más que una fachada para algo mucho más oscuro, algo que involucraba a algunas de las familias más respetables del pueblo. En ese preciso instante, mientras el toro preparaba su embestida, una figura inesperada apareció en el callejón. Era Antonio, el hermano menor de Miguel, a quien todos creían en América desde hace años. Su presencia causó un revuelo inmediato entre quienes lo reconocieron, pero más sorprendente aún era lo que traía en sus manos, una carpeta con el sello del Banco Regional. Lucía Mendoza, al ver a Antonio, perdió toda compostura. Los documentos que sostenía se le cayeron de las manos temblorosas, esparciéndose como hojas de otoño en el viento. Entre ellos, una fotografía en particular llamó la atención de los espectadores más cercanos, mostraba a Miguel y Antonio juntos en Madrid, fechada apenas una semana atrás. El toro dio su primer paso hacia Isabel, pero ella permaneció firme. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando las piezas de un rompecabezas que era mucho más grande de lo que había imaginado. El supuesto viaje de Antonio a América, los negocios fallidos de Miguel, las misteriosas transacciones bancarias que había encontrado esa mañana. Todo empezaba a cobrar un nuevo y terrible sentido. Don Francisco, quien aún sostenía el frasco con las pruebas de la manipulación del toro, se acercó a Antonio. El veterinario había sido más que un simple testigo de los eventos recientes, había sido el depositario involuntario de un secreto que podría sacudir los cimientos mismos del pueblo. En su clínica no solo se habían destruido las muestras de las sustancias administradas al toro, sino también documentos que probaban un elaborado esquema de fraude que se extendía mucho más allá de un simple seguro de vida. Miguel, atrapado entre su hermano recién aparecido y el veterinario, sintió cómo el control se le escapaba de las manos. Su rostro, antes una máscara de preocupación fingida, ahora mostraba el verdadero pánico de un hombre que ve derrumbarse todo su mundo. Pero había algo más en su expresión, algo que sugería que aún guardaba un as bajo la manga. En la arena, Relámpago comenzó a mostrar signos del efecto completo de las sustancias en su sistema. Sus movimientos se volvieron más erráticos, más peligrosos. Isabel, quien había crecido entre estos animales, podía ver el sufrimiento en los ojos del toro. Lo que nadie más sabía era que ella había encontrado también, entre los documentos del desván, las fórmulas exactas de lo que le habían administrado al animal. Paco, el mozo de cuadra, emergió completamente de las sombras. En sus manos llevaba un teléfono móvil con una grabación que podría cambiar todo el curso de los acontecimientos. La noche anterior no solo había sido testigo del encuentro entre Miguel y Lucía, había grabado una conversación que revelaba un plan mucho más siniestro que el aparente intento de asesinato de Isabel. Doña Carmen, desde su posición en las gradas, observaba la escena con una expresión que mezclaba horror y comprensión. Ella había sido la primera en sospechar que algo no estaba bien, no solo con el matrimonio de su hija, sino con todo el entramado de relaciones y negocios que Miguel había construido en el pueblo.
Sus ojos se movían entre su hija en la arena y Antonio, el cuñado cuyo regreso parecía ser la pieza final de un puzzle macabro. El público, que hasta ahora había sido un mero espectador del drama que se desarrollaba, comenzó a murmurar con más fuerza. Fragmentos de conversaciones, rumores medio olvidados, y sospechas largo tiempo ignoradas comenzaban a tomar forma en la mente colectiva del pueblo. La verdad, como una serpiente venenosa, comenzaba a desenroscarse a la vista de todos. En ese momento crítico, cuando parecía que todas las revelaciones posibles ya habían salido a la luz, Isabel hizo algo que nadie esperaba. Sin apartar la mirada del toro, metió la mano en el bolsillo de su vestido azul y sacó un pequeño objeto que brilló bajo el sol del atardecer. Lo que era ese objeto, y cómo cambiaría el curso de los acontecimientos, estaba a punto de revelar la verdadera magnitud de la traición que se había estado gestando en el pueblo durante años. Relámpago, como si sintiera la importancia del momento, detuvo su avance por un instante. El silencio que cayó sobre la plaza fue absoluto, roto solo por el sonido del viento que movía las banderas en lo alto de la plaza. En ese momento de calma aparente, antes de que todo estallara, Isabel sostuvo en alto el objeto que había sacado de su bolsillo, y las últimas piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Lo que Isabel sostenía en su mano era una llave USB, pequeña pero capaz de destruir el elaborado castillo de mentiras que se había construido a su alrededor. En ella no solo estaban las pruebas de la conspiración de Miguel y su hermano Antonio, sino también la verdad sobre el destino de los fondos de la Fundación Benéfica del Pueblo, que habían estado desapareciendo misteriosamente durante años. Relámpago, como si sintiera la importancia del momento, se detuvo completamente. El silencio en la plaza era tan profundo que se podía escuchar el suave tintineo de la llave USB cuando Isabel la levantó hacia la luz del atardecer. Esta es la verdadera razón por la que querías que muriera hoy, ¿verdad, Miguel? Su voz, clara y firme, resonó por toda la plaza. Miguel intentó dar un paso hacia atrás, pero se encontró rodeado. Por un lado, don Francisco con sus pruebas sobre la manipulación del toro, por otro, su propio hermano Antonio, cuyo regreso inesperado había sido parte de un plan mucho más grande. Y ahora, Paco el mozo se acercaba con su teléfono, reproduciendo una grabación que confirmaba cada una de las sospechas de Isabel. Fue entonces cuando Lucía Mendoza, en un giro inesperado de los acontecimientos, se adelantó hacia la barrera. Ya es suficiente, dijo con voz temblorosa. No puedo seguir con esto. De su bolso sacó otro conjunto de documentos, los originales que probaban que el plan inicial no había sido idea de Miguel, sino de Antonio. El hermano menor, desde América, había estado moviendo los hilos todo el tiempo, utilizando a Miguel como su marioneta en un elaborado esquema de fraude internacional. En la arena, Isabel seguía manteniendo su posición frente a Relámpago. Sus años de experiencia con estos animales le habían permitido ver lo que nadie más había notado: el toro no había sido manipulado solo para volverse más agresivo, sino que había sido utilizado como una distracción para algo mucho más grande que debía ocurrir durante la corrida. Y tenía razón. Mientras toda la atención del pueblo estaba centrada en la plaza, un grupo de hombres intentaba acceder a las bóvedas del Banco Regional, utilizando códigos proporcionados por Antonio. Lo que no sabían era que la Guardia Civil, alertada por una llamada anónima esa mañana, los estaba esperando. El sol comenzaba a ponerse cuando la verdad completa salió a la luz. Miguel, acorralado por las evidencias, finalmente confesó. Su matrimonio con Isabel había sido genuino al principio, pero las deudas y la manipulación de su hermano lo habían llevado por un camino del que no había podido escapar. Antonio, el verdadero cerebro detrás de todo, había regresado no para salvar a su hermano, sino para asegurarse de que no lo delatara. Pero había algo más, algo que ni siquiera Miguel sabía. Isabel, mientras sostenía la llave USB, reveló la última pieza del rompecabezas. Tu hermano no volvió solo por el dinero, Miguel. Regresó porque supo que yo había descubierto la verdad sobre la muerte de tu padre hace 15 años. No fue un accidente como todos creímos. Está todo aquí, incluyendo las transferencias bancarias que prueban quién ordenó su asesinato. Esta revelación provocó un jadeo colectivo en la plaza. Antonio, perdiendo toda compostura, intentó huir, pero los agentes de la Guardia Civil, que habían estado mezclados entre el público, ya estaban moviéndose para detenerlo. Miguel, al escuchar la verdad sobre la muerte de su padre, se derrumbó contra la barrera, toda su rabia y ambición transformadas en una pena inconmensurable. Relámpago, como si sintiera que su papel en este drama había terminado, se alejó tranquilamente hacia el otro extremo de la plaza. El veterinario don Francisco ya se dirigía hacia los corrales con el antídoto que neutralizaría las sustancias en el sistema del animal. Mientras los guardias civiles escoltaban a los detenidos fuera de la plaza, Isabel finalmente dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza ni de miedo, sino de liberación.
Su madre, doña Carmen, bajó apresuradamente de las gradas para abrazar a su hija, seguida por varios vecinos que habían sido testigos de este extraordinario desenlace. El pueblo tardó meses en asimilar todo lo ocurrido aquella tarde. La fundación benéfica fue reorganizada, los fondos robados fueron recuperados, y la Plaza de Toros se convirtió en un símbolo no solo de la tradición, sino también de la justicia y la verdad. Y en cuanto a Isabel, la mujer que había enfrentado no solo a un toro, sino a una red de mentiras y traiciones, se convirtió en una leyenda viva del pueblo. Pero lo más sorprendente fue lo que hizo después. Con el dinero recuperado de la fundación, estableció un centro de rehabilitación para toreros y toros retirados, transformando la tragedia personal en un legado de esperanza y redención. La Plaza de Toros sigue en pie, testigo silencioso de aquella tarde extraordinaria. Y cuando el sol se pone y las sombras se alargan sobre la arena, los habitantes del pueblo juran que pueden ver la silueta de una mujer de azul, de pie en el centro del ruedo, recordándoles que la verdad, como los toros bravos de sus tierras, aunque puede ser peligrosa y temible, siempre encuentra su camino hacia la luz. Un año después de aquella tarde que cambió la historia del pueblo, la Plaza de Toros lucía diferente. Las bugambilias que Isabel había plantado trepaban por las paredes encaladas, sus flores violetas y rosadas dando un toque de vida al antiguo edificio. El centro de rehabilitación para toreros y toros retirados, construido en los terrenos adyacentes, se había convertido en un modelo de innovación y compasión en toda Andalucía. Relámpago, el toro que debería haber sido el instrumento de su muerte, ahora vivía pacíficamente en los pastos del centro. Isabel lo visitaba cada mañana, llevándole manzanas y recordando cómo aquellos intensos momentos en la arena habían marcado el comienzo de una nueva vida, no solo para ella, sino para todo el pueblo. Don Francisco, el veterinario, se había convertido en el director médico del centro. Su experiencia con el caso de la manipulación de Relámpago lo había llevado a desarrollar nuevos protocolos de seguridad para las corridas, que ahora se implementaban en todas las plazas de la región. Las muestras que había conservado aquella tarde crucial seguían siendo utilizadas en seminarios de formación para otros veterinarios. Paco, el mozo de cuadra que había encontrado el valor para revelar la verdad, ahora trabajaba como jefe de cuidadores en el centro. Su conocimiento de los toros, combinado con su recién descubierto sentido de la justicia, lo había convertido en uno de los pilares de la institución. Los jóvenes del pueblo lo buscaban para escuchar la historia de cómo una grabación en su teléfono había ayudado a desenmascarar una de las mayores conspiraciones que el pueblo había conocido. Doña Carmen, la madre de Isabel, había transformado su antigua preocupación en un proyecto personal, organizaba visitas guiadas para escolares, enseñándoles sobre el respeto a los animales y la importancia de la verdad y la justicia. Su rostro se iluminaba cada vez que contaba cómo su hija había enfrentado no solo a un toro, sino a una red de mentiras que amenazaba con destruir el corazón mismo de su comunidad. La historia de Miguel y Antonio había tenido un final que nadie esperaba. Mientras Antonio cumplía su condena en prisión por el asesinato de su padre y el fraude masivo, Miguel había elegido un camino diferente. Después de confesar todos los detalles de la conspiración y ayudar a recuperar los fondos robados, había sido sentenciado a una pena menor. En la soledad de su celda, comenzó a escribir cartas, primero a su padre fallecido, luego a Isabel, y finalmente a todas las personas del pueblo a las que había traicionado. Lucía Mendoza, cuya confesión final había sido crucial para desentrañar toda la verdad, había abandonado el pueblo, pero no antes de donar una cantidad significativa de su fortuna personal al centro de rehabilitación. El dinero se utilizó para construir un área especial dedicada a la investigación sobre el comportamiento de los toros y el desarrollo de alternativas más humanas para las tradiciones taurinas. Las tardes de corrida en el pueblo ya no eran lo mismo. Isabel había trabajado incansablemente con las autoridades locales para transformar los eventos en exhibiciones que celebraban la nobleza y la belleza de los toros sin violencia. Los toreros retirados que se recuperaban en el centro participaban como mentores, enseñando a las nuevas generaciones sobre el respeto y la comprensión de estos magníficos animales. El Banco Regional, sacudido por el escándalo, había sido completamente reorganizado. Los nuevos directivos, conscientes de la necesidad de recuperar la confianza del pueblo, habían establecido un fondo especial para apoyar proyectos comunitarios. El primer beneficiario había sido, por supuesto, el Centro de Rehabilitación de Isabel. La Fundación Benéfica, una vez limpia de corrupción, floreció bajo una nueva administración. Los fondos recuperados se utilizaron no solo para su propósito original, sino también para establecer programas de educación sobre ética y transparencia en los negocios. La historia de la traición y redención del pueblo se había convertido en un caso de estudio en estas clases. En las noches de verano, cuando el calor del día comenzaba a ceder, los habitantes del pueblo se reunían en la plaza renovada. Los ancianos contaban a los más jóvenes la historia de aquella tarde extraordinaria,
cada versión añadiendo nuevos detalles, transformando gradualmente los eventos en una leyenda viva que se transmitía de generación en generación. Isabel nunca volvió a casarse, pero tampoco estaba sola. Había encontrado una nueva familia en la comunidad que se había formado alrededor del centro. Toreros retirados, veterinarios, cuidadores, voluntarios, todos unidos por un propósito común: sanar las heridas del pasado y construir un futuro mejor. El vestido azul que había llevado aquel día ocupaba ahora un lugar especial en el pequeño museo del centro. Junto a él, una fotografía de Relámpago y una placa que contaba la historia de cómo el amor puede transformarse en traición, pero también de cómo la verdad, aunque dolorosa, puede ser el comienzo de algo hermoso. Las bugambilias siguieron creciendo, sus flores coloridas un recordatorio de que incluso en los lugares más inesperados, la vida puede florecer después de la tormenta. Y en las tardes tranquilas, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre la plaza, Isabel a veces se detenía en el centro de la arena, en el mismo lugar donde había enfrentado su destino. En esos momentos, recordaba no solo el miedo y la traición, sino también la fuerza que había descubierto en sí misma. La historia de Isabel y Relámpago se convirtió en más que una simple narración de traición y justicia. Se transformó en un símbolo de transformación y esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Y así, el pequeño pueblo andaluz que una vez fue escenario de una de las traiciones más elaboradas, se convirtió en un ejemplo de cómo la verdad, el valor y la compasión pueden transformar una comunidad. Los olivos centenarios que rodeaban el pueblo seguían siendo testigos silenciosos de esta transformación, sus hojas plateadas susurrando historias de redención en la brisa cálida del atardecer. La última vez que alguien vio a Miguel fue durante una visita supervisada al centro, poco después de su liberación. No intercambió palabras con Isabel, pero dejó una simple nota junto a la jaula de Relámpago: gracias por mostrarme que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en la capacidad de transformar el dolor en algo hermoso. Y así, en este rincón de Andalucía, donde el sol pinta de oro los campos cada atardecer, la historia de la mujer que enfrentó a un toro y descubrió una conspiración sigue viva. No como un cuento de traición y venganza, sino como un testimonio del poder del perdón y la capacidad del espíritu humano para renacer de sus propias cenizas. Porque al final, como suelen decir los ancianos del pueblo mientras observan las bugambilias trepar por las paredes de la plaza, las mejores historias no son aquellas que terminan con un simple "vivieron felices para siempre", sino las que nos recuerdan que cada final es también un nuevo comienzo.